de hoy lunes 28 de abril y usted nos escucha a través de WPAB 550 AM, Eco 93.1 FM, zona metropolitana, las demás plataformas digitales y ahora, gracias, ¿verdad?, a la colaboración de El Vigía News, estamos por el Facebook Live, WPAB 550 AM. Ya tenemos en línea al licenciado Emanueli. Licenciado Emanueli, buenos días. Muy buenos días, Zaida. Es un placer compartir contigo en el programa y mis mejores deseos, Alfonso, para que se mejore y regrese lo más rápido posible. Claro que sí, claro que sí. Está en esa, licenciado. Pues aquí estoy de emergente y yo pido, ¿verdad?, que me ayude y yo lo ayudo y usted me ayuda. Claro, sí, por supuesto que sí. Tengo aquí una verdad de lo que vamos a hablar hoy, de quién es la culpa de nuestros problemas energéticos. Sí, es que ese editorial me dejó a mí rascándome la cabeza, Zaida, porque el editorial es la voz del medio informativo, ¿no? La voz de la gerencia de un periódico. Y sin duda ese editorial es de un periódico que ha estado día a día informando sobre lo que pasa con la energía en Puerto Rico, la crisis energética, las causas, el proceso de privatización, la relación de la Junta de Control Fiscal con nuestro sistema energético, las diferentes reformas que se han intentado, lo que ha pasado en los casos de Título 3, el nombramiento del SAR de la energía, el papel del negociado. Y semanalmente tú ves en ese periódico múltiples artículos que le dan seguimiento a este tema constantemente y con mucha rigurosidad y con mucho detalle. Y entonces de repente sacan este editorial donde aparentemente no saben nada de nada, no conocen qué está pasando específicamente, no saben las causas de los múltiples problemas que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma, Genera, el negociado. Y empiezan con el editorial a explicar lo crítico que está el sistema eléctrico, lo que ha significado la privatización, 225,000 apagones desde que empezó la privatización, cómo hace falta limpiar las servidumbres de paso de las líneas de transmisión. Y ellos señalan que el dinero de FEMA pues no ha llegado. ¿Y qué pasa con el dinero de FEMA? También hablan de las plantas que están a cargo de Genera, que cuando se le entregaron a Genera, y ese periódico lo sabe, pues estaban en la mejor condición después de María, que José Colón había logrado rescatar una gran cantidad de la generación del país y que ahora está realmente en el piso. Y luego de explicar todo ese problema, todo ese desastre, pues el periódico pasa a hacer unas preguntas que por el tipo de preguntas tú dices, bueno, aquí se trata de una máxima ingenuidad, o se trata de un acto de distraer, de desviar la atención de lo que está pasando. Licenciado, eso estaba observando mientras estoy leyendo, para que los amigos radioescuchas sepan, es un editorial del periódico El Nuevo Día. Correcto. Y sale hoy 28 de abril del 2025. Continúe, licenciado. Sí, claro. Y el editorial, obviamente, la persona que lo escribe vive en Puerto Rico, sabe lo que está pasando en el país. Pero cuando viene a hacer las conclusiones, sabes que el editorial tiene que tener obviamente una posición, por eso es editorial. Y lo que hace es hacer toda una serie de preguntas que uno dice, adiós, cara, la persona que escribió el editorial no lee el periódico, no lee su propio periódico, no le ha dado seguimiento a este tema. ¿Por qué estas preguntas tan desligadas de la realidad lógica de lo que está pasando en el país? Y yo voy a leer las preguntas porque yo creo que es la sustancia de lo que quiero plantear. El artículo va concluyendo diciendo, ¿dónde está el dinero de FEMA? Y entonces yo digo, pero ¿no sabe este periódico que Josué Colón denunció que Luma Energy no ha hecho las diligencias para pedir los reembolsos de FEMA y que esto ha generado un déficit financiero de la autoridad de más de 500 millones de dólares, porque meramente no lo ha hecho, y que esto provocó que el negociado interviniera nombrando un examinador que es Scott Hempling, que está haciendo
una evaluación sobre si hay que aumentar la tarifa temporalmente para cubrir el déficit que ha ocasionado la ineficiencia de Luma. Entonces, ellos hacen esta pregunta como si alguien tuviera la culpa, que no es Luma ni Genera, de que no están apareciendo los reembolsos. La implicación, la insinuación es que la culpa de esto la tiene o Josué Colón o la autoridad o tal vez Lutier. Tú sabes que esto siempre ha sido objeto de demonización, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene la culpa de todo esto? Y Lutier no tiene que ver nada porque Lutier no es la gerencia y no brega con nada de eso. Pero entonces el editorial, la persona que escribe no sabe que es por culpa de Luma que no llegan los fondos y que como no llegan los fondos le tuvieron que prestar 110 millones al gobierno, 117 millones a Luma para que pudiera hacer algo en cuanto al despeje de la vegetación. O sea que Luma no hace el trabajo, no recibe los reembolsos, entonces el gobierno tiene que poner los chavos para que Luma pueda hacer el trabajo. Pero no es solamente eso, Zaida. FEMA le paralizó los reembolsos a Luma porque FEMA descubrió América, ¿verdad? Vamos a decirlo así porque eso se sabía desde el primer comienzo, desde el primer inicio del contrato. Luma está contratando a sus matrices y afiliadas y está incurriendo en conflictos de intereses. Y al ellos darse cuenta en las facturas, mira, pero ven acá, porque esta compañía que es Luma y esta compañía que es Cuanta pues que le ponen hasta los mismos nombres con un apellido para diferenciarlas. ¿Por qué estas compañías te están facturando a ti por esto? Y FEMA se dio cuenta de que hay un problema de conflictos de intereses y dijo que iba a paralizar los desembolsos. Y eso no es que FEMA me lo contó, eso lo dijo Josué Colón en una carta. Que iba a paralizar los desembolsos de los reembolsos hasta que no se investigue a fondo qué es lo que está pasando con estos conflictos de intereses. O sea que fíjate lo grave que es. No solamente Luma no hace el trabajo, sino que FEMA paralizó los desembolsos. De eso se depende para poder seguir desganchando los 117 millones que el gobierno le dio a Luma. Se van a hacer sal y agua en un santiamén. Porque contratan las compañías más caras, con los salarios más caros, con beneficios marginales más caros, con hotel, con carro. Así que ellos contratan, porque ese es el propósito de la privatización. Saquear los fondos públicos. Así que me parece que yo siempre parto de la premisa de que una persona que pueda estar en la posición de escribir algo en un periódico tiene una preparación académica, una experiencia y un deber de investigar y de poder concluir cosas que son racionales y que tienen contacto con la realidad. Así que, ¿dónde está el dinero de FEMA? Me parece que es una pregunta que lo que quiere ocultar es las fallas terribles que ha tenido Luma y Genera en la administración de los contratos de privatización. Es todo esto un ejercicio de lavarle la cara a esas dos compañías privatizadoras y no ir a la raíz del problema. La raíz del problema es el lucro desmedido de estas compañías que anteponen sus intereses de los accionistas a lo que nos merecemos nosotros en el país. La segunda pregunta, Zaida, ¿por qué no se desembolsa? Adiós, carajo, pero si ellos han publicado esas cartas. Ellos tienen esa información. ¿Por qué no se desembolsa el dinero? Entonces, ¿dónde están las solicitudes de propuestas RFPs? ¿Verdad? Pero es que no saben que esto ha sido un objeto de una lucha de poder y de un teje-meneje entre Luma, Genera, el negociado, en donde cada uno hablando para sus intereses, particularmente Genera hablando para el asunto del gas natural. Se han cancelado RFPs, se han promovido RFPs más caros. O sea, eso es todo una situación que se ha ido reseñando detalladamente en la prensa y que me parece que no puede ser que aquí haya ingenuidad. Yo creo que lo que están haciendo es tratando de echarle la culpa, porque después hablan, ¿verdad? ¿Por qué no se destruye el reino de la burocracia contraproducente que frena la solución de un problema crítico para Puerto Rico? Adiós, carajo, ahora sé yo, no son las compañías privadas las que no tienen burocracia, las que son más eficientes, las que van directo al punto y hacen las cosas más rápido que el gobierno. Pero si esto está a cargo de Luma y de Genera, y Zaida, Luma es la representante
de Genera y de la autoridad ante el negociado. Nadie puede hablar por encima de Luma, ni siquiera el SAR, porque todo eso se le delegó a Luma. Así que en todo este contexto, el asunto de la burocracia es la ineficiencia creada por la privatización. Y entonces el periódico que reseña todos esos tropiezos todos los días, pues no ha expuesto, ¿verdad?, cuáles son los hechos que dan contestación a todas esas preguntas. Y luego sigue otro párrafo. En esta coyuntura de incertidumbre energética emergen más preguntas que siguen sin respuesta. ¿Cuál es ahora el rol de la Autoridad de Energía Eléctrica? Pues mira, cero. Cero. Porque los contratos de privatización le dieron todos los poderes a Luma y a Genera. La autoridad está marginada y sin presupuesto. Y para colmo, dice luego la próxima pregunta: ¿es el papel de facilitador u opera como obstructor para volver a tiempos pasados? ¿De dónde rayos se saca ese editorial y la persona que escribió que la autoridad está entorpeciendo porque quiere volver a tiempos pasados? Mira, en realidad, si tú no tienes poder, tú no puedes hacer nada. Si tú no tienes autoridad para decir y deshacer en el negociado, tú no puedes hacer nada. Así que ellos lo que están haciendo con ese editorial es tratando de exculpar a Luma y Genera, tratando de exculpar a la privatización, para aun cuando la autoridad no tiene nada que ver ni vela en este entierro, sea la que se insinúe que debe pagar los platos rotos, que es la culpable de esta burocracia y que es un ente obstructor para volver a tiempo pasado. Mira, esto no es honesto intelectualmente. Esto es una situación que lo que están tratando es de lavarle la cara a la privatización. Luma y Genera sí lo han hecho mal, tienen problemas, pero aquí hay otros factores que son los mismos de siempre y que aquí hay que desenmascarar. Eso es lo que hay detrás de este editorial, para tratar de desviar la atención, porque esto no es ingenuo. Esto no es ingenuo. Siguen las preguntas. Dice: no olvidemos su quiebra. Claro, la quiebra controlada totalmente por la Junta de Control Fiscal. O sea que dice, la quiebra es un obstáculo. No, la Junta de Control Fiscal controla todo el proceso de quiebra y da mano y muñeca a todo este trámite en el proceso de quiebra. Obtiene todo lo que le pide a la jueza Taylor Swain. Controla el plan fiscal, controla el presupuesto, controla las diferencias o cambios de las partidas, controla las contrataciones, controla todo. Aquí no hay ningún obstáculo de la quiebra. La autoridad ha fluido como siempre, sin ningún tipo de problema. Lo único que es a la luz de lo que piensa la Junta de Control Fiscal. Dice: la bancarrota ha sido obra nuestra. Sí, es verdad. Obra de la clase política bipartidista. Porque ahí no me incluye a mí. Yo no emití bonos, ni te incluye a ti. Yo no contraté proyectos que no se podían hacer. Yo no despilfarré ni creé fondos para poder cubrir contratos de los amigos del alma del bipartidismo. Así que esta cuestión de echarnos las culpas de lo que es culpa del bipartidismo y culpa del coloniaje, yo no lo acepto, ¿verdad? Entonces dice: no fueron ni Luma ni Genera. Así que no hay corte de la vegetación. Tenemos 225,000 apagones. La generación está por el piso, pero no es culpa de Luma y Genera. Ellos no tienen nada que ver con esto, ¿verdad? O sea, notas que es una exculpación de la privatización. Entonces dice: ¿qué más necesita el SAR para avanzar? Mira, el SAR, a pesar de que hay una orden ejecutiva que le da tantos poderes, nadie le hace caso a lo que dice la orden ejecutiva, porque la orden ejecutiva es nula en tanto en cuanto va en contra de la ley en muchos aspectos. Va en contra de la ley de la Autoridad de Energía Eléctrica, va en contra de la ley del negociado de energía. El SAR no le puede dar órdenes al negociado de energía y va en contra de los contratos. El SAR no le puede dar órdenes a Luma y a Genera, y él lo sabe, porque le quitaron todos esos poderes. Así que no hay nada más que darle al SAR de energía. Como ha estado hasta ahora como un gestor y como un fiscalizador bajo
la ley de las alianzas público-privadas, lo que faltó siempre aquí, que se fiscalizara bajo la ley de las alianzas público-privadas, pues ahí ya tenemos suficiente. Dice, ¿cuándo culminaremos este proceso que no permite que regresemos a los mercados a buscar inversión de capital? Pues nadie lo sabe, porque eso es responsabilidad total de la Junta de Control Fiscal, y es una responsabilidad que desafortunadamente la Junta de Control Fiscal ha ejercido de una manera totalmente irresponsable, privilegiando unos acreedores sobre otros cuando no se supone que privilegie esos acreedores sobre los otros, y creando una situación donde hay un plan de ajuste de la deuda que es totalmente insostenible. Pero eso no es lo que está ocasionando los problemas de la transmisión y la generación. Lo que está ocasionando los problemas de la transmisión y la generación es el tema de la privatización, que se entregó al lucro. Mira, antes de esos 117 millones, Zaida, ya a Luma le habían desembolsado más de 1.600 millones de dólares en los diferentes depósitos y cuentas que hay que tener, y los pagos de los honorarios y los pagos de los reembolsos que ellos han pedido. Y ahora le dieron 117 más. Esto es un barril sin fondo. Y es un barril sin fondo que Luma utiliza para contratar a sus matrices y afiliadas. Cuando este contrato salió, además de las denuncias que se hicieron en cuanto a su nulidad, etc., el Centro para la Nueva Economía dijo que el contrato permite rentas ocultas. ¿Y qué significa eso? Que aunque dice que Luma cuesta 134 millones de dólares anuales, por ejemplo, más todos los pass-through, que es todos los reembolsos por toda la operación que tiene, o sea que Luma no pone ni un centavo, Luma puede generar ingresos adicionales, ganancias adicionales. ¿Cómo? Pues con la contratación, contratando empleados de Estados Unidos, que son personas que cobran a unos rates altísimos. Wayne Stensby, 1.2 millones de dólares. Eso nunca se había visto en Puerto Rico. Traer ejecutivos de Estados Unidos que cobran 500 mil, 600 mil dólares anuales. Nunca se había visto en Puerto Rico. Pagarle los hoteles, pagarle los carros, tanto a los cónyuges, ¿verdad?, como a los trabajadores. Y gastarse 200 millones de dólares en honorarios de esos profesionales. Y además contratando a sus compañías matrices y afiliadas, quienes le cobran un markup, un fee, ¿verdad?, una ganancia al pueblo de Puerto Rico por hacer negocios con su propia compañía, porque es todo incestuoso entre sí. Y eso lo dijo el Centro para la Nueva Economía, y es lo que se ha materializado, y es lo que ocurre actualmente con FEMA, que se dio cuenta que es un pitcher y catcher, que no hay ningún tipo de control, que hay doble ganancia, y que eso hace que los desembolsos haya que escrutarlos detenidamente para evitar que se desembolse dinero en violación a la ley. Y esto es sin hablar de lo que pueda pasar con Trump, porque si esa gente sigue arrastrando los pies o creando todos estos problemas, pues va a haber mucho más situaciones que impidan que se reciba ese dinero. Así que, en resumen, Zaida, me parece que este editorial es otro evento de tratar de echar las culpas a otras personas que no tienen que ver con el problema energético de Puerto Rico, y tratar de desviar la atención pública de los verdaderos culpables, que son dos culpables. Número uno, el concepto de la privatización, que está totalmente errado. Tú no privatizas los bienes públicos, tú no privatizas los servicios esenciales. Y el tema de haber escogido a unas compañías que no daban el grado, que se sabía que no tenían la capacidad, y haberle dado entonces los mejores contratos posibles para que esas compañías que no daban el grado pudieran hacer que estaban haciendo, pudieran disimular que estaban haciendo. Y todo eso es consecuencia de este afán ideológico de la privatización, que no va a encontrar solución, desafortunadamente, Zaida. Por cada vez que hablamos por este foro para analizar la situación energética del país, lo que encontramos es que la situación está peor, que el futuro se ve más turbio, con mayor incertidumbre, y esto contradice, ¿verdad?, las promesas que le hicieron al pueblo de Puerto Rico, que hicieron que el pueblo de Puerto Rico
aceptara el proceso de privatización, y ahora lo que hacen es arrastrando los pies para no tener que resolver el problema eliminando a estas compañías privadas. A mí me preocupa, licenciado, porque usted contestó todas las preguntas de este editorial. Me preocupa la gente que lo lee, la gente que a veces está en desconocimiento y pues al final, ¿verdad? Como dice el editorial, dice, así como, ¿cómo es que está? Dice, que me llamó la atención, dice, así como el desarrollo sostenible que el país merece, la palabra merece. Sí. Eso yo dije, qué raro. Yo le pregunto, el editorial podría ser un encargo de alguien, de un grupo. Yo pensaba hasta un encargo de la Junta Fiscal. Bueno, puede ser un encargo de Luma de Genera, porque acuérdate que este editorial le quita responsabilidad por todo el desastre que estamos viviendo, tanto a Luma Genera y a la Junta de Control Fiscal. Fíjate que termina en ese último párrafo que leíste, la última oración, dice, más allá de la retórica, ¿verdad? ¿Cuál es la retórica? Es momento de cesar recriminaciones y desde el gobierno constatar pasos firmes centrados en acciones concertadas de colaboración que libren a Puerto Rico de la incertidumbre inaceptable de apagones que agobian a toda la población y rezagan el bienestar colectivo. Pero es que quien anda por la libre son Luma y Genera. ¿Por qué andan por la libre? Porque no lo fiscalizan. ¿Por qué no lo fiscalizan? Porque no les conviene a la gente del gobierno que se benefician directa e indirectamente de que existan estas compañías privatizadoras. O sea, que aquí el periódico está tratando de exhortar a la gente que son responsables del sistema eléctrico de hacer cosas que no están en sus intereses, que no los van a hacer nunca, porque tampoco tienen los controles contractuales ni tienen la fiscalización de nadie. Así que esta situación del periódico es toda una retórica exculpatoria de la privatización y particularmente de los intereses que hay detrás, ¿verdad? Que son muchos intereses muy complejos, pero el interés primordial que está detrás de todo esto es el gas natural, los intereses del gas natural. Y se ha vinculado en otras ocasiones a ese periódico con esos intereses. Yo no tengo evidencia directa de eso, pero se ha mencionado muchas veces. Y eso hace que desafortunadamente, como tú dices, la gente que lee el periódico, pues se trague esa retórica. Como la retórica de que la quiebra de la autoridad fue culpa de los obreros, cuando los obreros no emitieron los bonos, ni crearon los proyectos fatulos que beneficiaron a unos pocos, que despilfarraron miles de millones de dólares en esos proyectos. O sea que en realidad es parte de este esfuerzo publicitario y de desviar la atención para justificar la permanencia de los intereses que están dominando nuestro sistema eléctrico y que nos llevan por el camino de la amargura. Y nadie lo fiscaliza, como usted bien dice, y esta fue una de las promesas que hizo la actual gobernadora, que iba a entrar a fiscalizar, que iba a entrar a hacer cosas, y mira cómo estamos. Así mismo, Zaida. Estamos peor que antes. Sin duda, y eso lo dicen los propios números del negociado. Estamos peor que antes. Bueno, pues licenciado, gracias, y que tenga buen día. Igualmente, Zaida, que estés bien, hasta luego.